Hola, estimado compañero del grupo Laura Olivia. Mi nombre es José Daniel Jiménez Escobar, miembro del Departamento de Mejora, y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el liderazgo. Hablar de liderazgo pudiera parecer algo bastante sencillo, pero la realidad es que existen muchas definiciones y puntos de vista distintos entre las personas acerca de la idea y concepto de liderazgo. Y es por ello que las empresas batallan mucho o les cuesta mucho encontrar personas que desarrollen su liderazgo de forma acertada en un equipo de trabajo. Primeramente, me gustaría que cada uno de los que están presentes en esta capacitación definiera en su mente qué es el liderazgo. Vamos a dejar unos segundos para que podamos hacer el ejercicio mental y posteriormente hablaremos de su definición. Continuamos. El liderazgo es un fenómeno grupal que ocurre cuando la situación demanda que un individuo influencie y coordine las actividades de un grupo hacia la consecución de un objetivo en común. Se refiere a la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr los fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Liderazgo es la capacidad de influenciar en otros a través de la inspiración generada por una pasión, motivada por una visión, creada por un propósito. Esta es una definición que en lo personal fue la que más me agradó de todas las que encontré a lo largo de esta investigación para la presentación de este tema, y resalta algunas palabras claves que se remarcan en rojo, como es influenciar, inspirar, pasión, visión y propósito. En otras palabras, liderazgo es el resultado de tener un propósito claro en la vida, y ese propósito produce una visión de lo que se tiene que hacer para alcanzarlo, y esa visión produce pasión en la vida, y esa pasión produce inspiración en otros, y al inspirar a otros se puede influenciar en ellos. La naturaleza del liderazgo. Cuando se forma un equipo, se necesita a alguien, perdón, se necesita a alguien que encabece el mismo, y el liderazgo se aprecia cuando un líder nato fomenta en su grupo una actitud positiva y emprendedora, con un fin en común. De esta manera se logran alcanzar todas las metas y retos propuestos en conjunto con trabajo en equipo. Aquí se resaltan palabras claves: actitud positiva y emprendedora y trabajo en equipo. Un líder tiene la capacidad de tomar la iniciativa y de proporcionar ideas innovadoras, y no solo de dar órdenes. El líder propone. Bueno, los principales aspectos que se derivan de la definición de liderazgo son los siguientes. Solo hay líder si hay seguidores. El liderazgo aparece cuando los seguidores aceptan la intención del líder de influir sobre ellos. Existe un objetivo en común. Sin este no hay equipo, y sin equipo no hay líder. Otros aspectos que se derivan es que el líder se coloca frente al grupo para facilitar su progreso e inspirarlo a cumplir sus metas. Un buen ejemplo, que es como lo que se muestra en la imagen de fondo, es un líder, perdón, es un director de una orquesta cuya función consiste en producir un sonido coordinado y un tiempo correcto, integrando el esfuerzo de los músicos.
La orquesta responderá dependiendo de la calidad de liderazgo del director. Otra definición del liderazgo es la actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Por grupo debe entenderse un grupo pequeño, un sector de la organización o una organización completa. De la definición de liderazgo surgen dos campos fundamentales, los cuales son el primero, el proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización, y segundo, el factor humano, esto es, influenciar a la gente para que voluntariamente se empeñe en el logro de los objetivos. El número uno se refiere al proceso en el cual se forma en la mente la idea de los objetivos, la idea clara de los objetivos de la organización. Y en el segundo, influenciar se refiere a ejercer autoridad, predominio o fuerza moral en alguien de modo que éste actúe o sea de manera distinta. El liderazgo, según John P. Kotter, en su obra The Leadership Factor de 1988, dice que el liderazgo se caracteriza por dos cuestiones. La primera es por concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las estrategias para llevar a cabo la visión. La segunda, lograr un network operativo de recursos humanos, lo cual implica un grupo de gente altamente motivado y comprometido para convertir la visión en realidad. La definición de liderazgo citada al principio contiene una palabra clave, voluntariamente, que también podría traducirse como de buena gana. No se trata solo de influenciar a la gente, sino de hacerlo para que voluntariamente se empeñe en los objetivos que correspondan. Por lo tanto, excluimos del concepto de liderazgo la influencia basada en la coerción. Puede concluirse que liderazgo y motivación son dos caras de una misma moneda, en donde la primera mira al líder y la segunda a sus seguidores. Por lo tanto, podemos afirmar también que liderar es provocar motivación. El liderazgo como cualidad personal. En los albores de la historia, el líder era concebido como un ser superior al resto de los miembros del grupo, con atributos especiales. Un individuo, al demostrar su superioridad ante la comunidad, se convertía en líder y se consideraba que estos poderes o atributos especiales nacían con ellos. Actualmente, con el auge de la psicología, se ha tratado de fundamentar esta perspectiva a partir del fuerte vínculo psicológico que establecemos con nuestro padre, la primera figura arquetípica que tenemos. Estudios psicológicos sobre liderazgo sostienen que buscamos en nuestros líderes la seguridad que nos proporcionaba el símbolo paterno, y así, como conceptualizábamos a nuestro padre como un ser perfecto e infalible, reproducimos esta fijación hacia nuestros líderes, considerándolos más grandes, más inteligentes y más capaces que nosotros. Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son supernaturales y que las habilidades que hacen a un líder son comunes a todos, sí se acepta que los líderes poseen estas en mayor grado. Los estudios sobre liderazgo señalan que los líderes tienden a ser más brillantes, tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman decisiones, tienden a tomar el mando o el control y se sienten seguros de sí mismos. El liderazgo como función dentro de la organización. Conforme se consolida la teoría de la administración de las organizaciones, ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo como una función dentro de las organizaciones. Esta perspectiva enfatiza
las circunstancias sobre las cuales grupos de personas integran y organizan sus actividades hacia objetivos. Según esta perspectiva, el líder es resultado de las necesidades de un grupo. Un grupo tiende a actuar o a hablar a través de uno de sus miembros. Cuando todos tratan de hablar simultáneamente, el resultado por lo general es confuso o ambiguo. La necesidad de un líder es evidente y real, y esta aumenta conforme los objetivos del grupo son más complejos y amplios. Por ello, para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un grupo eligen a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo para lograr sus objetivos y sus habilidades personales son valoradas en la medida que le son útiles al grupo. El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismo, sino porque estas características son percibidas por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo. Se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por ejercer mayor influencia en las actividades y la organización de estas. El líder adquiere estatus al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas. El líder tiene que distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su grupo. Esta distribución juega un papel muy importante en la toma de decisiones y por lo tanto también en el apoyo que el grupo le otorga. Un individuo que destaca como un líder en una organización constitucional no necesariamente destaca en una situación democrática, menos estructurada. Los liderazgos pueden caer en personas diferentes. En síntesis, el líder es un producto no de sus características, sino de sus relaciones funcionales con individuos específicos en una situación específica. Factores condicionantes del liderazgo. El estudio del liderazgo es un problema complejo si se tienen en cuenta los rápidos cambios que se producen en la actualidad. Debemos considerar los siguientes factores condicionantes. El número 1, la cultura organizacional, que se refiere a el clima existente en la empresa, el cual influye en la eficacia de la conducción. El segundo se refiere a la estructura organizacional. La falta de definición de las líneas de autoridad puede ocasionar problemas de relación. Y tercero, estilo personal. La modalidad de conducción condicionada por factores temperamentales y caterológicos. El cuarto de ellos es los requerimientos situacionales. El quinto factor, la identificación de los grupos laborales existentes, ya sean integrados, desintegrados, aislados, los clanes o las pandillas. Sexto, posiciones o puestos de trabajo bien determinadas. Definición de funciones, actividades y responsabilidades. El séptimo factor, condicionante de liderazgo, es normas, políticas y procedimientos claros. Información proporcionada a los empleados, tales como reglamentos internos, manuales de orientación, procedimientos, sistemas de reuniones, etc. El proceso de liderazgo. Las personas se pueden dividir en 3 grupos. El primero de ellos son los que aspiran a ascender y se identifican con la organización. El segundo grupo son los indiferentes, que aceptan las exigencias de la organización, pero aíslan su propio interés real. El tercero de ellos son los ambivalentes, que necesitan la seguridad de la organización, pero tropiezan con dificultades para desempeñar el papel. La diferenciación entre estima y estatus es importante para el administrador o el gerente. Este dispone del poder necesario para conferir símbolos de estatus a un individuo, pero se estima solo al hombre que lo merece por su desempeño. Homans hace el siguiente distingo entre estima y estatus. La estima puede determinar por sí sola una situación de liderazgo.
sin necesidad de una jerarquía formal. El individuo estimado tiene mayores posibilidades de promover cambios en el grupo, pero también está expuesto a perder su aprecio si el grupo considera que la desviación es excesiva. El liderazgo no depende de los rasgos individuales, sino de la interrelación de la personalidad con los factores situacionales de carácter social. El administrador debe reconocer que en la empresa existe un sistema social. Es el sistema social trasladado de la sociedad en general a la empresa. Para actuar en este sistema social, primero, el administrador o gerente debe tener conocimiento de los fenómenos de la conducta humana y abordarlos. Esto implica cierta comprensión de las necesidades y motivaciones humanas y capacidad perceptiva para analizar al individuo. Una vez que haya aprendido todo acerca de la conducta humana, puede orientar el rumbo del liderazgo mediante el incentivo y la motivación. Para obtener una acción eficaz del subordinado, el administrador no debe basarse solo en la relación autoritaria y jerárquica entre ellos. Por el contrario, debe motivar al subordinado para que ejecute una tarea de calidad superior. El administrador o gerente nada realiza por sí mismo, pues ejecuta su acto solo mediante la administración o la coordinación de los actos ajenos. Se ve presionado entre el deseo de complacer a sus superiores y pares y el de complacer a sus subordinados. Si posee percepción social y comprensión de la conducta humana, hará mucho por dejar satisfechos a ambos grupos. Supone que todas las personas tienen las mismas motivaciones e idénticos intereses que él. Para tener éxito, el liderazgo debe ser capaz de comprender el comportamiento humano, la jerarquía de necesidades y los problemas de la percepción social. El administrador como líder debe tener una imagen clara del comportamiento humano. La percepción fundada en la comprensión del comportamiento es parte del proceso de adquisición de aptitud en el terreno de las relaciones humanas. La comprensión de la jerarquía de necesidades humanas conduce al ejercicio eficaz del liderazgo. Y el líder debe motivar al adepto que forma parte de su equipo con el fin de que contribuya a la realización de la tarea. La motivación exige que el líder contemple tres entidades distintas en la organización: el individuo, el grupo y el individuo que sufre la influencia del grupo. Es posible que el individuo solo desee el reconocimiento de los miembros de su grupo y que rechace aquella que le brinde el líder. Es importante conocer las formas particulares de reconocimiento existentes en la sociedad y sobre todo en la empresa. El líder adecuado en el momento apropiado. Si la empresa cuenta con personas que fijen el rumbo y la orientación en el logro de sus objetivos y la puesta en ejecución de su estrategia, entonces posee un líder o líderes. El verdadero líder es el alma de la empresa y es el que genera el entusiasmo que motivará el rendimiento. En efecto, el líder concibe la estrategia brindando la visión, fijando prioridades y determinando e implementando el motor estratégico. Los líderes deben saber elegir el momento oportuno. Su estilo y aptitudes deben adecuarse a las últimas necesidades de la organización, ya que existen muchos tipos de líderes y la empresa debe contar con el adecuado en el momento apropiado. Existen 4 tipos de líderes. Cada uno suele ser sumamente efectivo en el momento apropiado de la trayectoria de la compañía. El primero de ellos son los líderes audaces, que generalmente son los fundadores o creadores de la empresa, institución o compañía. Poseen la pasión y el genio para hacer realidad los sueños que otros creen inalcanzables. Son personas que tienen mucha prensa. No se puede negar la importancia de los líderes audaces, pero solamente son eficientes en situaciones específicas y en una cierta fase del ciclo vital de la institución. Si se les pide que ejerzan el papel de líder cuando la empresa requiere estabilidad y maniobras cautelosas, son un desastre.
No todas las personas audaces son líderes. Algunos son simplemente jugadores que actúan sin medir las consecuencias y carecen de visión, rumbo o estrategia. Los verdaderos líderes audaces son personas que apuestan su patrimonio y reputación al éxito de los cambios significativos que realizan en el modo en que operan sus organizaciones. Muchas veces crean productos, servicios o causas que de otra manera no hubieran existido. En esta categoría podemos mencionar a Bill Gates de Microsoft. El segundo tipo de líderes son los líderes cautelosos. Y estos están interesados y comprometidos en hacer que la empresa o institución pase de una etapa inicial de crecimiento a una sana madurez. Su punto de vista es evolutivo en lugar de revolucionario. Sus atributos de liderazgo son la estabilidad y un claro sentido de dirección para la organización. Su función es facilitar la evolución de la compañía para garantizar su crecimiento a largo plazo. No son mencionados en los titulares de los periódicos ni reciben la espectacular publicidad de los líderes audaces. Normalmente, su reconocimiento se produce a través de testimonios más silenciosos, luego de que han batallado largo tiempo para consolidar la firma y convertirla en un éxito. Hacen que las empresas se conserven robustas y posibilitan que se desarrollen de una manera sistemática y previsible. No todos los gerentes de estilo cauteloso son líderes. Algunos son en realidad simplemente guardianes que no incrementan el valor de la compañía o de la empresa. Y llega el momento en el que el líder cauteloso debe ser reemplazado por el siguiente tipo de líder, que es el cirujano o incluso por el funerario. El tercer tipo de líder son los líderes cirujanos, quienes seleccionan las mejores partes de la institución y la mano de obra para garantizar su supervivencia. Eliminan aquellas unidades que no son necesarias o cuya existencia amenaza a toda la organización. Estos líderes frecuentemente salvan a las empresas que se hallan al borde del colapso. Por ejemplo, Lee Iacocca fue un cirujano que salvó a Chrysler Corporation. Hizo que el foco de atención de la empresa fueran los automóviles y eliminó de la misma los segmentos no relacionados con la industria automotriz. Él salvó a la Chrysler aplicando las aptitudes que había adquirido durante su larga trayectoria en la Ford. Introdujo una minicamioneta y reintrodujo el convertible, lo que por ironía de la vida fueron las dos medidas decisivas que no se le permitió tomar en la Ford. Él siguió sus instintos y sus talentos. Coincidieron con los requerimientos de la empresa. Eso lo convirtió en un líder adecuado en el momento apropiado. El cuarto tipo de líder son los líderes funerarios. Y su tarea es cosechar los frutos de la empresa, cerrarla o fusionarla con otra. Se hacen cargo de los sobrevivientes y de otros que se hayan visto afectados por la defunción de la institución. Se encargan de tomar decisiones en un momento en que los que están demasiado cerca de una situación o demasiado involucrados personalmente en una historia son incapaces de pensar claramente por sí mismos. El líder funerario debe tomar la decisión adecuada en relación con la existencia de las divisiones o productos de una empresa que están en problemas o inclusive sobre la misma compañía. Estos líderes deben hacer frente a los apegos emocionales de los sobrevivientes. Es a menudo necesario un verdadero líder estratégico para cerrar una línea de productos o retirarse del mercado. A veces, el funerario debe cerrar una compañía entera cuando ésta se encuentra demasiado enferma para recuperarse. Es probable que se los llame eutanastas en la jerga actual, sin embargo, son líderes. Continuamos con los tipos de liderazgo y el enfoque de la calidad del liderazgo. El primer esfuerzo sistemático de los psicólogos y otros investigadores por entender el liderazgo, por el intento de identificar las características de los líderes,
esta concepción de liderazgo, de que los líderes nacen, no se hacen, goza todavía de gran aceptación, aunque no entre los investigadores. Después de leer tantas novelas y ver muchos programas de televisión y películas, quizá casi todos creamos que hay personas que tienen una predisposición al liderazgo. Por naturaleza son valientes, más agresivas, más decididas y con mayor capacidad de comunicación verbal que otras. En la búsqueda de rasgos medibles de liderazgo, los investigadores adoptaron dos perspectivas. Intentaron comparar los rasgos de aquellos que surgieron como líderes con los de aquellos que no lo hicieron. Procuraron comparar los rasgos de los líderes eficaces o ineficaces. La generalidad de los estudios dedicados al liderazgo pertenecen a la primera categoría, y estos estudios no han logrado descubrir rasgos que distingan de manera clara y congruente a líderes y seguidores. Los líderes como grupos son un poco más altos, más brillantes, extrovertidos y con mayor seguridad en sí mismos. Sin embargo, muchas de las personas presentan esos rasgos y la mayor parte de ellas nunca ocupará una posición de liderazgo. Ahora vamos a ver 6 estilos para liderar. El primero de ellos, el estilo coercitivo. Cuando se utiliza este estilo, el líder da muchas instrucciones directas, indicando a los colaboradores qué hacer sin escuchar ni permitir opiniones. Espera la obediencia inmediata, controla estrechamente a través de la supervisión. Utiliza el feedback o retroalimentación negativo para enfatizar lo que se está haciendo de forma equivocada y en ocasiones ridiculiza y vergüenza al empleado que ha actuado mal. También motiva indicando las consecuencias negativas de la desobediencia más que recompensándola. La eficacia del estilo coercitivo es cuando se aplica a tareas sencillas, cuando se aplica a tareas complejas. En situaciones de crisis, cuando los empleados necesitan directrices claras a largo plazo, porque limita el desarrollo de los colaboradores que se rebelan, resisten pasivamente o abandonan. Y en colaboradores con problemas donde solo hay dos opciones, mejora o despido. Y por último, con empleados que se automotivan, que pueden gestionar su propio interés o de los que se espera un alto nivel de iniciativa. El segundo estilo para liderar es el orientativo. Y cuando se utiliza, el líder asume la responsabilidad de crear y desarrollar una visión y una definición clara a seguir. También solicita a los colaboradores sobre la visión o la mejor manera de llegar sin abandonar su autoridad. Persuade a los colaboradores explicándoles qué hay detrás de esa visión. Establece estándares y orienta el desarrollo en relación a esa visión a largo plazo. Utiliza el feedback positivo y negativo de manera equilibrada para motivar. Feedback se refiere a retroalimentación. Vamos a ver su eficacia. Cuando es necesario que haya instrucciones claramente establecidas, cuando el directivo no desarrolla a sus colaboradores y se desmotivan, cuando el directivo es percibido como un experto en su materia, cuando el directivo no se percibe como una persona experta o con autoridad, con los colaboradores nuevos que necesitan una dirección activa y en equipos autogestionados. El tercer estilo para liderar es el afiliativo. Y cuando se utiliza este líder, se marca como prioridad el promover un ambiente agradable entre sus colaboradores. Pone menos énfasis en la dirección de las tareas, objetivos y normas que en mantener reuniones para conocer las necesidades de sus colaboradores. Presta atención a las personas y a las cosas que les hacen sentirse bien, seguridad en el trabajo y ayudas familiares. Da feedback o retroalimentación positiva y evita confrontaciones relacionadas con el desempeño. Su eficacia es cuando las tareas son rutinarias y el rendimiento ya es adecuado. Cuando el rendimiento de los miembros del equipo es inadecuado y hay que dar feedback o retroalimentación negativa para que mejoren.
cuando hay que ofrecer ayuda personal a un empleado, en situaciones de crisis que necesitan un control claro, cuando hay que unir a grupos conflictivos para que trabajen juntos y con colaboradores orientados a la tarea o poco interesados en mantener una relación cordial con su superior. El cuarto estilo es el estilo participativo. Y cuando se utiliza este, el líder confía en que sus colaboradores son capaces de trabajar en la dirección adecuada por ellos mismos. Invita a sus colaboradores a participar en la toma de decisiones que tienen que ver con su trabajo, buscando el consenso. Mantiene reuniones frecuentes y recompensa el rendimiento y da poca retroalimentación negativa. Su eficacia es cuando los colaboradores son competentes. En situaciones de crisis, cuando no hay tiempo para reuniones, cuando hay que coordinar a los colaboradores, cuando los colaboradores no son lo suficientemente competentes, no poseen información esencial o necesitan supervisión estrecha. En las ocasiones en que un directivo no tiene claro cuál es su mejor enfoque o dirección y tiene colaboradores con las ideas muy claras. El quinto estilo es el imitativo. Y cuando se utiliza este, el líder dirige dando el ejemplo, marca estándares altos y espera que los otros conozcan los principios y causas que están detrás de la estrategia a seguir. Duda cuando tiene que delegar tareas, si no está seguro de lo que la persona lo puede hacer muy bien. No le gusta el rendimiento pobre. Soluciona las situaciones urgentes cuando los empleados solicitan ayuda con lo que no contribuye a su desarrollo. Su eficacia es cuando los empleados están altamente motivados, son competentes y por tanto no necesitan dirección. Cuando el directivo no puede hacer todo su trabajo personalmente. Para desarrollar a colaboradores que son parecidos al directivo. Y cuando los empleados necesitan dirección, desarrollo y coordinación. El sexto estilo para liderar es el estilo capacitador. Y cuando se utiliza este, el líder ayuda a sus colaboradores a identificar sus puntos fuertes y débiles. Anima a sus colaboradores a establecer objetivos a largo plazo. Proporciona orientaciones y retroalimentación para facilitar el desarrollo de sus colaboradores. Y se preocupa por el desarrollo a largo de sus colaboradores. Su eficacia es cuando los colaboradores reconocen la diferencia entre su nivel actual de rendimiento y el que les gustaría tener. Cuando el directivo no es un experto. Cuando los colaboradores son motivados a tomar iniciativas y buscan su desarrollo profesional. Cuando los empleados necesitan mucha dirección y retroalimentación. Por último, en las crisis. Bueno, indudablemente el líder debe de tener ciertas responsabilidades y roles. Dentro de ellos está el manejo de conflictos. Para entender la teoría del conflicto, es necesario tomar como centro de estudio a los seres humanos, quienes intrínsecamente tenemos conflictos que por lo general trascienden a nuestro entorno social y que se ven reflejados en la sociedad. En otras palabras, la sociedad es el reflejo del conflicto humano que vivimos cada uno de nosotros diariamente. Este es inmerso a la naturaleza humana y existe en todos los países y en todos los niveles de la sociedad. Siempre ha existido y siempre existirá. El conflicto per se no es una fuerza negativa, es una expresión natural y diferente de una sociedad en su lucha por la justicia y su propia autodeterminación. Si se lo maneja de una forma no violenta, es una fuente positiva de inmensa creatividad y progreso. En otras palabras, no es más que un aspecto intrínseco e inevitable del cambio social, porque es una expresión heterogénea de intereses, valores, necesidades y creencias que dan lugar a nuevas ideas producidas por la presión de ese cambio social. Hay conceptos como el de Henry Patt
que definen al conflicto como un proceso o situación en el que dos o más seres o grupos humanos tratan activamente de frustrar sus respectivos propósitos, de impedir la satisfacción de sus intereses recíprocos, llegando a lesionar o a destrozar al adversario, pudiendo ser el conflicto organizado o no, transitorio permanente, físico, intelectual o hasta espiritual. Sin embargo, este concepto para el manejo de conflictos es muy negativo y pareciera que siendo así jamás se podría llegar a solucionar los mismos. De forma general, el conflicto es una contraposición y confrontación de posiciones, intereses y necesidades percibidas como incompatibles que involucra a dos o más actores dentro de su interacción social. Las características de los conflictos son las siguientes. El conflicto es algo natural. El conflicto involucra un problema de poder. Este tema resulta evidente ya que siempre va a existir dentro de un conflicto una parte que tenga más ventajas sobre la otra. La intervención de dos o más personas. Cuando se habla de los sujetos que intervienen en el conflicto, no solo se debe presumir que los conflictos son interpersonales, sino que también intervienen en estos grupos, comunidades, organizaciones, etcétera. Un conflicto no es necesariamente el problema central. El problema se le puede considerar como la parte objetiva y al conflicto como la parte subjetiva, dependiendo siempre de las percepciones, claro. Un conflicto es visible, se le puede observar y caracterizar. Los conflictos se pueden originar por la escasez de posiciones o de recursos, y este elemento puede ser atribuido, por ejemplo, a la exigibilidad de un derecho por el acceso a ciertos recursos naturales. El conflicto es de causalidad múltiple. Como se mencionó anteriormente, dentro de las causas, estas se conjugan en la generación de un conflicto. Los conflictos deben estar involucrados con la acción, deben ser dinámicos, implican un costo. Todos los conflictos son distintos y necesariamente deben tener un fin. La contraposición de intereses. La pugna por intereses es lo que hace que el conflicto se constituya como tal. Es donde las partes o sujetos que intervienen encuentran la controversia, a pesar de tener el conflicto estas características generales. Vale la pena mencionar que, por la misma naturaleza de cada uno y por el contexto propio en el que se generan, por parecidos que resulten ser, ningún conflicto es igual. Todos son diferentes. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de conflictos a manera muy general. El primero de ellos es conflicto intrapersonal, donde interviene una sola parte, persona, naturaleza. El segundo, conflicto interpersonal, que se da entre dos o más personas. A este tipo de conflicto se le conoce comúnmente como conflicto multipartes. El tercero, conflicto intragrupal, se da entre dos o más grupos. Cuarto, conflicto real o instrumental, surge de la incompatibilidad de objetivos. Conflicto irreal o expresivo, se da por la necesidad de liberar tensiones. Conflicto latente se da por aspectos subyacentes de los actores, afectivos, emociones. Conflicto manifiesto surge de aspectos evidentes del conflicto. Conflicto inducido se da por el desequilibrio de las relaciones de poder. Conflicto institucionalizado se da por comportamientos previsibles y reglas explícitas, es decir, negociación colectiva. Conflictos no institucionalizados son difíciles de predecir y desorganizados. Conflictos raciales, por ejemplo. Conflicto primario cara a cara. La mayor parte de actores se enfrentan directamente. Conflicto secundario o interpuesto. No se enfrentan directamente los actores, sino sus representantes. Conflicto cultural abarca valores y aspectos culturales, religiosos, ideológicos, además que pueden tener características de los tipos y niveles de conflictos antes mencionados. Conflicto institucional son provocados y regulados por la cultura con el fin de mantener el orden.
Conflicto histórico. Procuran resolver una controversia real y profunda de una sociedad. Por ejemplo, los conflictos raciales. Conflicto faccional. No responden a una contradicción real y profunda. Son provocados por la sociedad dominante directa o indirectamente. No permiten apreciar las verdaderas causas o causantes del conflicto. Conflicto de lealtad. Es un conflicto de afiliación, deber, derecho, obediencia, que rompe con un lazo íntimo de unidad de una organización. Ruptura de símbolos, rituales. Estos conflictos expresan mucho más el impacto cultural. Conflicto extremo, conflicto violento o las guerras, por ejemplo. Conflicto diplomático, utilización de medios no violentos de persuasión. O sea, los políticos. Bueno, ya que hablamos de la teoría del conflicto, ahora vamos a ver las formas de resolución de conflictos, que dentro de esta temática hay que mencionar que el manejo y resolución no son necesariamente lo mismo. Por una parte, el manejo de conflictos involucra un conjunto de estrategias y actividades para abordarlos, encaminar procesos de discusión y toma de decisiones, entre otras características, mientras que la resolución de conflictos es una acción de resolver que también involucra llevar un proceso y que puede conformar el proceso de manejo. Estas diferencias no restan mérito a ninguna de las dos posiciones. Simplemente son metodologías diferentes de trabajo y o complementarias que dependerán de las necesidades, objetivos, características de cada conflicto y de los grupos interventores. Entonces, existe una diferencia, ya que el manejo no siempre busca la resolución o el acuerdo, mientras que este es el fin primordial de la resolución de conflictos. Esta diferencia es importante tenerla clara, pues el conflicto visto como un proceso necesita una serie de aplicaciones metodológicas dependiendo de las características y en la etapa en que se encuentre. En la resolución de conflictos, el objetivo principal es encontrar una solución al conflicto. La pregunta inmediata que nos hacemos es ¿cómo? Es decir, ¿de qué manera? ¿Cuál es la forma o el camino apropiado que se debe buscar para intervenir en el conflicto? Lo que se pretende es buscar el modo idóneo que nos permite involucrarnos dentro de una situación delicada, por lo que el poder elegir el modo se transforma en una decisión fundamental. Tomando en cuenta, además, que ningún conflicto es igual, el modo que elijamos deberá también adaptarse a las circunstancias propias de cada caso. Esto hace pensar que antes de tomar una decisión sobre qué modo se empleará para resolver el conflicto, debemos contar con todos los elementos que nos permita tomar una decisión adecuada sobre qué modo es el que emplearemos. Al tomar en cuenta la complejidad y el significado de un conflicto, podemos mencionar que existen dos modos o formas de resolverlos: modos formales y modos no formales o alternativos, los mismos que basan su diferencia en la aplicación de un derecho convencional, mientras que los otros son creados y adaptados por los mismos actores a sus necesidades de resolverlo. La primera forma de resolución de conflictos es el diálogo y la negociación. Probablemente la negociación es la forma más antigua para resolver conflictos que se conoce, por lo que se le puede considerar como una realidad de la vida cotidiana. Es una forma básica para lograr acuerdos desde las cosas más sencillas hasta aquellas extremadamente complejas, con base en la existencia de intereses comunes, pero también opuestos de las partes en disputa, en la cual cada uno de nosotros, como actores involucrados en un conflicto, de una u otra forma somos negociadores, procesos que se evidencian y visualizan todos los días a diferentes niveles, donde a cada momento debemos negociar hasta el punto de hacerlo tan comúnmente que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. En la negociación, las partes aceptan sentarse a la mesa a negociar cómo resolver su conflicto, sin regulación jurídica directa a la que se sometan. El proceso puede ser más o menos elaborado,
y por lo general puede existir un factor que cuente con el reconocimiento de las partes para jugar ese papel. Siguiente, la mediación. Para ser parte de este proceso existen restricciones. Sin embargo, existen ciertos requisitos. No existen, perdón, voy a leer otra vez. Para ser parte de este proceso no existen restricciones. Sin embargo, existen ciertos requisitos para participar en una mediación. El primero de ellos es la existencia de acuerdo entre las partes para asistir a la mediación o una solicitud a un centro de mediación autorizado de una de las partes. Capacidad para transigir. La mediación debe versar sobre materia transigible. Voluntad del proceso no es obligatorio. Dentro de este proceso alternativo de manejo de conflictos, hay que reconocer la figura y el rol que juega el tercero imparcial, llamado mediador dentro de una negociación asistida o mediación. Es importante recalcar que como consecuencia directa de que las partes tomen sus propias resoluciones frente al conflicto, el mediador no es la persona que propone soluciones al conflicto, ni decide sobre las mismas, siendo simplemente un colaborador que encamina un proceso de diálogo. Adicionalmente, el mediador equilibra el desbalance de poder de las partes en conflicto. El mediador es quien encamina y dirige el proceso. Las características que debe tener un mediador son habilidad para organizar la información, habilidad para comunicarse, creatividad, imparcialidad, neutralidad, definición de roles, ser ágil y efectivo, generador de opciones y estratégico. Otras técnicas en el manejo de conflictos. De acuerdo con algunos trabajos realizados por especialistas en el tema, se han distinguido las siguientes etapas. Identificación del problema. Análisis y elección del ámbito de resolución del conflicto. Elección del mediador. Recopilación de información. Definición del problema. Búsqueda de opciones. Redefinición de las propuestas. Negociación. Redacción del acuerdo. Y seguimiento y verificación del cumplimiento de acuerdos y compromisos. Bueno, visto toda la teoría del liderazgo, vamos a hablar un poco de liderazgo en las empresas. Y es que el liderazgo es la clave para que una empresa, departamento o proyecto de cualquier ámbito funcione. Sin embargo, encontrar a personas que desarrollen su liderazgo de forma acertada en un equipo no es una tarea fácil. Muchos de los problemas derivan del desconocimiento o distintos puntos de vista sobre la definición de liderazgo, lo cual mencionamos al inicio de esta capacitación. Ahora vamos a, vista toda la información acerca del liderazgo, todo su marco teórico y su importancia y formas y responsabilidades, surgen algunos cuestionamientos o interrogantes de liderazgo, entre los cuales destacan 4, y vamos a leer a continuación solo para hacer un ejercicio de reflexión y que nosotros podamos responder internamente cuáles son las respuestas correctas. La primera interrogante es que un buen líder, ¿en qué se basa? ¿En la motivación o en los resultados? El segundo cuestionamiento es, ¿cuál es la verdadera filosofía del liderazgo? La tercera interrogante es, ¿cómo lograr inspirar a un equipo para dar lo mejor de sí? Y el cuarto y último, que para mí es el más importante, ¿cómo se consigue que las personas a tu cargo o a mi cargo sean mejores de lo que realmente creen ser?
Bueno, cada quien va a responder en su interior. No hay respuestas correctas ni erróneas. Y vamos a ver cuál es la clave del liderazgo. Se necesita mucha inspiración, porque si se quiere levantar una organización, una empresa, una agrupación, una sociedad o un país por completo, todo integrante tiene que exceder sus propias expectativas y tienen que sacar lo mejor de sí mismos, desarrollando nuevas habilidades que se creían que no se tenían. Recordemos, un buen líder conoce sus fortalezas y las de su equipo y las aprovecha al máximo. El liderazgo permite establecer mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo, nuestros seres cercanos y con nosotros mismos. Para ello, es necesario cambiar el estado mental de que se cree que todos tienen la culpa menos uno mismo, pues esto ha quitado el sentido de responsabilidad sobre las cosas a nivel mundial. Ahora, el preguntarnos, ¿qué es lo que quiero? Nos va a dar la brújula para formular la mejor estrategia de liderazgo. Hay que tener bien claro el objetivo, el propósito, y sobre eso se desarrolla la visión. El liderazgo, finalmente, el liderazgo comienza cuando se toma la responsabilidad de elegir hacia dónde se quiere llegar. Recordemos que los grandes líderes no nacen con increíbles características, sino por el contrario, los líderes se desarrollan, invierten mucho tiempo y esfuerzo para mejorar sus habilidades y competencias y así logran destacar de entre los demás. Y, por último, un líder no busca seguidores. Los seguidores buscan a un verdadero líder. Por mi parte sería todo, compañeros. Les agradezco infinitamente su atención prestada, su tiempo y recordando nada más que estoy para cualquier duda o apoyo que tengan o alguna retroalimentación de esta capacitación. Mi correo es el de Mejora y estoy a sus órdenes. Me despido mandándoles un saludo y agradeciéndoles nuevamente. Hasta luego.